Bueno, seguimos aquí en Escuela Abierta y vamos a hablar de un tema que a veces es un dolor, quizás no a veces, casi siempre, un dolor de cabeza para muchos jóvenes que están en el intento por volverse profesionales. Cómo escribir una tesis y no volverse viejo en el intento. No solo porque a veces se complica mucho hacer una tesis realmente como uno la debería hacer a profundidad, ¿no? Un aporte, una mirada nueva, una nueva visión sobre algún tema. A veces hay gente pues que deja las tesis añejarse tanto tiempo que terminan no haciéndola, ¿no? Tenemos justamente con esta preocupación en mente la visita de César Augusto Montes. Él es nacido en Tacna, un historiador licenciado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es además Premio Nacional de Educación de Rama Magisterial y director del Centro de Investigaciones Históricas y del Centro de Asesoría de Tesis y Monografías. Y mucha atención a los, no solamente para la gente que esté ya en las universidades o en la academia, también estudiantes de colegio, porque actualmente y lo vamos a conversar seguramente con César Augusto, una de las principales carencias muchas veces de los jóvenes que salen de los colegios e ingresan a institutos o universidades es que no les han enseñado una metodología para escribir monografías, ¿no? Tesis, perdón, monografías o tesis que tienen una metodología específica y que tiene unas ciertas reglas, ¿no es cierto?, de estructura y de fuentes, etcétera, de lo que nos va a hablar precisamente César Augusto Montes hoy, porque él es el estudioso que ha hecho esta investigación y que ha puesto todo esto en un libro que, como dije al comienzo, se llama Cómo escribir una tesis y no volverse viejo en el intento. Buenos días, César Augusto, y gracias por esta visita. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿cómo así? ¿A ti te costó escribir tu tesis? Para empezar, creo que a todos les cuesta un poco, ¿no? O sea, si es algo realmente bien hecho. Sí, exactamente, es cierto lo que dices. Si es algo verdaderamente bien hecho, cuesta. Pero yo escribo con pasión, que recomiendo eso. No solamente la tecnología ayuda, pero no lo es todo. Así es. ¿Y cómo así se te ocurrió escribir un libro sobre cómo escribir una tesis? Bueno, es mi cuarto libro. Mi primer libro lo escribí el año 81. Mira, imagínate de qué año estamos hablando. Un libro pequeño que tenía el título Las fichas de investigación. Ya. Y en ese tiempo no existía internet. Claro. Era la imprenta plomo, o sea, era algo muy bonito. Ahí la investigación para una tesis era bastante distinta. Sí. De puro punche, porque no había internet, imagínate, había que escribirlo todo. Era el tiempo de las bibliotecas, claro, de los museos. Bibliotecas, museos, hemerotecas, sí. Que en la contracubierta de mi libro yo hablo de eso, ¿no? De que ahora los jóvenes se han metido mucho a esto de la internet, ¿no? De las redes sociales, pero han abandonado las bibliotecas, los archivos, que debería ser paralelo para una buena investigación. Pues Internet te puede facilitar, me imagino, algunas cosas, pero no se puede dejar todo librado al Internet para una tesis. Exactamente, porque hay que revisar con tesis, y las tesis están en las universidades. Empecemos de repente por ahí, de repente alguna gente no sabe exactamente qué es una tesis. ¿Qué es una tesis? Es una investigación que hay que sustentarla en la universidad. Para investigación, exacto, a diferencia de un libro, ¿no? Que no se sustenta. La tesis sí tiene que tener una hipótesis para sustentarla, una investigación académica. Claro, que tiene que ver con la carrera que uno ha elegido y uno hace ese aporte, digamos, mediante esa tesis. Así es, de la especialidad de uno, ¿no? Esa es la diferencia a un libro común normal. ¿Cuánto debe o puede durar una tesis? En elaborarla, ¿no? Hay un libro de un sociólogo que decía 2000 horas
2.000 horas. 2.000 horas de trabajo distribuidas como usted quiera. Así es, 2.000 horas es un dicho. Puede durar un poco menos, un poco más, dependiendo del tipo de tesis. Tesis de bachiller, tesis de licenciatura, tesis de maestría o tesis de doctorado. Ajá. Por supuesto, la tesis de doctorado necesita más tiempo, porque ahí sí debería haber un aporte del que está investigando. Claro, ahora, en el libro que usted nos entrega ahora, que es una edición de Derrama Magisterial, viendo un poco el índice, ¿no es cierto?, ¿cómo explicaría a la gente que nos escuche los puntos básicos a tener en cuenta a la hora de escribir una tesis? Muy bien. Hay que elegir el tema primero, el problema. Uh-huh. O sea, toda investigación nace de ahí, de la elección del tema, de la elección del problema. Después hay que recolectar los datos, que es una tarea bien ingrata. Y esto, como le digo, se recolecta en Internet y también en las bibliotecas, en los museos, en las fuentes de información. Ambas fuentes deben trabajar. ¿Y cuáles son los criterios para elegir el tema? Un gusto personal por algo que uno quiere resolver. ¿En serio? Ya. Así es. Por ahí tiene que partir. Por ahí tiene que empezar. Y después ir con un especialista. Ya. Para que se oriente. Ya, o sea, primero es elegir algo que a uno realmente le llama la atención, que uno tiene la curiosidad y, como usted decía, la pasión por querer encontrarle una propuesta, una solución. Claro, sin esa pasión no creo que se pueda lograr nada, ¿no? Esta investigación ha surgido en ese contexto de crisis, ¿no? Ahora yo estoy llamando de una crisis de investigación, crisis de lectura, uh-huh, ¿no? Esto es lo que está existiendo ahora. Claro. ¿No? Claro, eso es. Y sobre las fuentes de información, hablábamos hace un momento cuando usted escribió su primer libro sobre esos temas, que las fuentes eran más las bibliotecas, bueno, eran principalmente las bibliotecas. Actualmente, ¿sabe usted más o menos qué porcentaje de Internet utilizan los tesistas? Mucho. Demasiado. Sí, ya demasiado. Pero más del 50%. Más del 50%, yo diría un 80% que toman solo las fuentes de Internet. Y como le decía, esta es una cultura de la copia. Estamos en una cultura de la copia, ¿no? Entonces el escritor es todo lo contrario. El escritor es creativo, el escritor tiene una visión crítica. Claro. Y es enemigo de la cultura de la copia a todo nivel, ¿no? Estoy hablando de niños, de primaria, secundaria, universitarios también. Claro, pero digamos, a veces hay gente que simplemente todo lo copian. Quiere sacar la tesis y acomode lugar. Ahora, en el uso de Internet para una tesis, ¿qué recomendaciones da usted? Bueno, en Internet se encuentra cosas buenas, malas, ¿no? Acá lo fundamental es quién escribe el trabajo. Hay un área académica en Google, por ejemplo, ¿no? Sí. Que poca gente a veces conoce. O sea, hay sí. Uh-huh. Hay que investigar sobre todo quién escribe la nota, el artículo. Ya. O sea, agarrar ese nombre y buscar y ver quién es esa persona que es. Correcto, volver a las fuentes. Uh-huh. ¿No? Esa es la idea, ¿no? ¿A qué se debe esta crisis de lectura, de investigación? Porque se ha dejado de lado las fuentes originarias. Uh-huh. Esa es una tesis que yo defiendo. Ya. Así es, en un libro que también voy a publicar que se llama ¿Cómo enseñar historia del Perú? Usted sabe, yo soy historiador y y me gustan todas estas cosas, ¿no? Entonces, la vuelta a las fuentes... Así es, periodísticas, uh-huh, folletos, libros, enciclopedias, volver a las bibliotecas. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, digamos, alguien que está haciendo una tesis, usted decía, tiene que, primero, luego de elegido el tema, buscar a un tema que además a uno le apasione, buscar a la especialista, así es, ¿no? Tratar de buscar al mejor especialista sobre esos temas, sí, que ¿no? Para que le dé una orientación sobre cómo abordar el tema que quiere hacer. Sí, esos son los pasos iniciales, uh-huh, ¿no? Y luego eso, bueno, proveerse de la bibliografía tanto de ese especialista, me imagino que hay que buscar otros también especialistas que le den otros puntos de vista. Sí, hay que consultar a los que conoce, a la gente que conoce al tema, ¿no? Uh-huh. Ir a diversas universidades. Después hay que conocer
técnicas bibliográficas de investigación. ¿Cómo es eso? O sea, cómo se recolectan los datos, qué libros hay que leer primero, qué libros hay que leer después, qué es lo que debo anotar en cada libro, qué es lo que, qué esquemas voy a hacer, qué cuadros, qué fotografías voy a emplear. Todo eso es técnicas bibliográficas de investigación. Eso es lo que trato en el libro. Ok, y también redacción formal de la tesis que tiene una estructura determinada. Sí, son 12 partes que hay que trabajar, que hay que elaborar, las 12 partes, ¿no? De una tesis. Ahora, bueno, realmente el libro, yo estoy viendo en el índice. Muchos se están volviendo viejos, ¿no? Esperando su tesis. Sí. Claro. Está explicado de una forma. De la tesis, ¿no? ¿Cómo escribir una tesis y no volverse viejo en el intento? Claro. Pero está muy bien explicado, de manera muy sencilla, muy metódica. Didácticamente. Didáctica, ¿no es cierto? Que es la idea, capítulo tal, entonces etapas de método científico, capítulo tal, fichas de investigación. Realmente, muchísimas gracias por este aporte, le felicitamos. ¿Dónde puede adquirir alguien que Claudia, todavía no has hecho la presentación. Ya, sí. La derrama, es ¿no? recién. La derrama va a hacer la presentación, así que me gustaría venir antes contigo para ver. Claro que sí. Supongo con un mes de anticipación, puede ser a fines de marzo. Ya, y ¿no? Esto va a ser precisamente en la presentación de la derrama. Y se va a poder adquirir en la librería de Derrama Magisterial, que es sí. Muy nutrida librería. Bueno, te agradecemos mucho, César Augusto Montes, por habernos acompañado y por este aporte, cómo escribir una tesis y no volverse viejo en el intento. Ya saben, más o menos a mediados de marzo les vamos a ir avisando cuándo ya está disponible para que ustedes también puedan adquirir su copia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Nos vamos a la pausita y regresamos de inmediato aquí en Escuela Vida.